El capítulo 9 de Esdras es uno de los puntos destacados de todo el libro. Nos invita a reflexionar sobre la misericordia de Dios, aún ante nuestros pecados, y por sobre las razones por las cuales los judíos fueron exiliados de su tierra. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, recibió una noticia impactante a la luz del conocimiento que los príncipes y el pueblo de Dios tenían sobre la voluntad del Señor para ellos. El pueblo había ignorado una vez más las orientaciones de Dios y se había casado con mujeres extranjeras, quienes estaban trayendo las creencias y prácticas de sus religiones paganas a Israel. Por tal motivo, el relato dice: y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Notemos que no eran pocos los que transgredieron la orientación divina, además del hecho de que los líderes, los que deberían ser ejemplos, también estaban involucrados en el mismo pecado. Al saberlo, Esdras se arrancó cabellos de la cabeza y de la barba, rasgó sus vestidos y se sentó atónito. Esa era una tragedia demasiado grande para alguien que estudiaba las Escrituras y sabía cuáles eran las consecuencias de este pecado. Su primera reacción fue de asombro y de luto, ante lo cual dijo: y si me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. A partir de ese momento, Esdras insistió para que el pueblo confesara sus pecados a Dios, se separara de los pueblos y de los pecados. A la hora del sacrificio de la tarde, estando de rodillas, él extendió las manos al cielo e imploró la misericordia de Dios. Habló sobre la fidelidad del Señor, de la abierta traición del pueblo, el cual se había acostumbrado con eso desde hacía mucho tiempo. Como escriba, Esdras conocía bien las muchas rebeliones de los israelitas y cómo Dios nunca, a pesar de eso, los había desamparado. El versículo 10 muestra su preocupación. Ahora, ¿qué diremos, Dios nuestro, después de esto? Nosotros hemos dejado tus mandamientos. La oración angustiosa de este siervo de Dios debe haber dejado muy asustados a los que cometieron ese pecado. Es impresionante ver cómo muchos hoy conocen las determinaciones de Dios, pero las ignoran como si fueran tan solo sugerencias o consejos. En la reacción de Esdras aprendemos las tres actitudes esperadas ante nuestra confrontación con el pecado. La primera es reconocer que Dios es misericordioso, como dice el versículo 9. La segunda es reconocer la gravedad del pecado y nuestra culpa delante de Dios, como dicen varios versículos de este capítulo. Dios es justo, debemos estar atentos a su voz, entristecernos sinceramente por nuestros pecados. El pecado debe ser tratado con seriedad, aunque todo el mundo ignore su voluntad o niegue su autoridad. La tercera actitud es suplicar el perdón del Señor, como dicen los versículos 13 y 14. Debemos consagrarnos completamente a Dios y nunca dejar de considerar la Biblia como la guía de nuestra vida. Esa es la única manera de ser luz en un mundo de tinieblas y un día poder contemplar el brillo del Señor por toda la eternidad. Amigo, hermano, si hay algo que tiene que ser arreglado con Dios o con nuestro prójimo, vamos a arreglarlo hoy y ahora. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor que no desiste. Gracias por darnos una nueva oportunidad de arrepentimiento. Queremos tener la paz del perdón y queremos pedirte que tu presencia nos guíe. Bendice a todos y condúcenos por un camino de bienestar presente y destino de eternidad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias
Un abrazo, hasta mañana si Dios quiere.